Buenas, he visto Animales Fantásticos 3, Los secretos de Dumbledore, y es una película muy mala. A muchos niveles, tiene muchísimas cosas que están mal. Y voy a decir todas las cosas por las que esta película es sencillamente mala. Esto va a ser un vídeo largo porque es que son tantas cosas que están mal, así que intentaré ir directamente al grano y no andarme con rodeos. J.K. Rowling no ha terminado de ordeñarnos todo el dinero y esta no va a ser la última película. Y efectivamente esto no es una trilogía, aunque yo, a pesar de que cuando fui a verla estaba convencido de que esto iba a ser la última entrega y de que aquí íbamos a obtener todas las respuestas, porque encima con ese título de Los secretos de Dumbledore, cuando son los secretos, ese título clickbait y completamente sensacionalista, es natural que te haga pensar que vas a tener grandes revelaciones. Pero no hay grandes revelaciones en esta película. No vas a ahondar más en el personaje de Dumbledore y de su pasado, o conocer algo que ya no conocías. Y bueno, dicho todo eso, spoiler alert, ¿vale? Voy a hacer spoilers aquí, porque si tengo que decirte por qué es mala esta película, tengo que señalar con el dedo y decir qué es lo que está precisamente mal, así que tengo que ahondar en los detalles, meter el dedo en la llaga y decir que esto está mal porque sí, porque tal cosa. Así que si no habéis visto la película todavía, mi recomendación es que no la veáis, no perdáis el tiempo. Pero aún así, empezando por mí, yo creo que esta clase de vídeos, al menos para mí, siempre me es más interesante verlos después de haber visto una película, para así poder comparar opiniones o contrastar los análisis para ver si esa otra persona ha visto cosas que yo no haya visto, entonces poder comparar nuestras impresiones. Así que vamos allá. Primer punto, los secretos de Dumbledore. La palabra secretos es muy clave dentro del título de esta película, y es que, para empezar, presenta dos incógnitas. Hace alusión a dos cosas en concreto. Por un lado, el secreto que se nos planta como semilla después de la segunda película es el querer contestar a ver si Credence de verdad es un Dumbledore o no, o si todo eso es una mentira o patraña que le cuentan, y la presencia y la existencia del propio Credence es el secreto oculto de los Dumbledore. Entonces, eso es una de las incógnitas que tú esperas ver resuelta en esta película. Por otro lado, los secretos de Dumbledore yo creo que hace alusión a el pasado oculto de Dumbledore, de Albus Dumbledore y más de su familia en conjunto. Y como en esta película el protagonista es realmente Albus, pues yo me esperaba ver reveladas algunas cosas de su pasado, porque seamos sinceros, ni su hermana ni Aberforth dentro de lo que es la saga de Harry Potter nunca han sido realmente relevantes o importantes para el desarrollo de la historia, que estaba centrada en Harry Potter y Voldemort, y ese era el conflicto principal. De hecho, yo de pequeño, cuando me estaba leyendo la saga de Harry Potter, nunca le presté la atención suficiente, y no creo que ni siquiera fuera necesario, a toda esa backhistoria y subtrama que tenía Albus con la muerte de su hermana y su relación con su hermano. No es algo que fuese relevante ni importante para mí, y de hecho no lo fue para la consecuencia final última, que es la lucha entre Harry Potter y Voldemort. Esta vez me pareció que iba a ser una buena oportunidad precisamente para ahondar más en esa faceta de Albus y conocer unos detalles cuantos más que, al haberlos ignorado, pues a lo mejor me podrían resultar interesantes. Pero no os esperéis grandes revelaciones en ese sentido. A la hermana de Dumbledore se la menciona solamente una vez en una escena, y es únicamente para decir que ella también fue un obscurial igual que Credence. Y otro detalle, que es como el secreto de Dumbledore que se menciona, es decir que ahora resulta que el ave fénix, sí, ese ave que todos pensamos que simbolizaba algo positivo, ahora resulta que es un ave de mal augurio. Es casi como un cuervo, y que simboliza una muerte inminente. Porque ahora, aparentemente, resulta que el ave fénix aparece alrededor de un Dumbledore cualquiera cuando este está a punto de morir. Es decir, es literalmente un ave que simboliza la muerte de un Dumbledore. Entonces, por eso el ave fénix está ahora sobrevolando la cabeza de Credence, porque ahora resulta que está a punto de morir. Lo matamos en la primera peli y lo resucitamos para que vuelva a palmarla. Bueno, pues efectivamente estamos ante otro retcon, y si pensabas que el ave fénix era un ave que venía a ayudarte, tal y como ocurrió en la segunda película de Harry Potter, en la Cámara de los Secretos, que viene un ave fénix a rescatar o a echarle una mano a Harry para luchar contra el basilisco, bueno, pues que sepas que ahora es un ave de mala suerte. Vale, y la segunda incógnita, Credence. ¿Es Credence un Dumbledore? Bueno, pues resulta que sí es un Dumbledore. Es el hijo oculto o un hijo bastardo del hermano de Albus, es decir, de Aberforth, y la verdad es que tampoco tiene más historia, salvo que Aberforth simplemente una noche se fue de juerga por ahí, de fiesta, tuvo sexo irresponsable y sin protección con una desconocida y se largó, y no supo más del hijo hasta 20 o 30 años después. Y esa, de verdad que esa es la historia, y ya está, nada más. Esa es la relación de Aurelius con la familia Dumbledore. Luego el propio Credence dentro de la película se vuelve completamente irrelevante. Se supone que Grindelwald lo quería utilizar como arma para matar a Albus, entonces tienen una confrontación, tienen un duelo. Albus
Albus y Credence. Credence evidentemente pierde y ya está. Para el resto de la película Credence no vuelve a tener ninguna relevancia ni ninguna acción significante más para el resto de la película. Vale, ahora que he mencionado a Grindelwald, lo que le ocurre en esta película es algo bastante importante y en cierta medida positivo. Y es que desde el minuto 1 o casi desde el segundo 1 de lo que te das cuenta y lo que hace la película bien es presentarte al nuevo actor que interpreta a Grindelwald. Por problemas que ha tenido Johnny Depp en su vida privada, etcétera, etcétera. No me voy a meter en eso. Pero lo que ha traído el cambio de actor es precisamente un cambio dentro de la caracterización y la interpretación del personaje de Grindelwald, lo cual ha acabado afectando más allá del propio personaje, sino a la historia en sí y al tono tanto del personaje como de la historia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que estéticamente es un personaje que ha cambiado y por lo tanto ha cambiado su impresión de él. Ahora Grindelwald ya no es ese personaje goofy con el pelo tenido, un ojo de cada color. Es un tío adulto, sereno, maduro, pausado, paciente, calculador y frío. La impresión que emana y el carácter que emana de ese personaje es completamente distinto al de Johnny Depp. Yo creo que esto es bueno. La verdad que esta interpretación me ha gustado mucho. Y además que casa muy bien con el propio Dumbledore. ¿En qué sentido? En el sentido de que si había una relación de amor entre Grindelwald y Dumbledore, la verdad es que ver a Johnny Depp con Dumbledore, yo no los veo como pareja. Es que sencillamente no pegan, no casan el uno con el otro. Eso si partimos de la base de decir siempre de que todos los semejantes se atraen. Bueno, pues esta nueva imagen de Grindelwald, la verdad es que casa mucho mejor con Albus. Los ves juntos y dices, vale, estas dos personas, aun opuestas en sus creencias políticas o de su relación con los muggles, en verdad tienen algo que los une, algo parecido hay entre ellos. Entonces esta interpretación, la verdad que esta es de las pocas cosas que están bien en la película y se la reconozco y está muy bien. Me gusta este nuevo Grindelwald. Y como side note, también diré que Jude Law también hace un papelón de Dumbledore, como un Dumbledore más joven, pero que todavía mantiene algo de romanticismo en su corazón, pero que sigue siendo ese personaje sereno y maduro y un grandísimo mago. La verdad que creo que sí, efectivamente Jude Law hace un papelón y sabe captar perfectamente la esencia de Dumbledore. Y sobre todo seguir con el legado del anterior actor que interpretó a este personaje. Vale, el cambio de tono de Grindelwald acaba impregnando en cascada al resto de la película. La película se vuelve mucho más oscura en tono y en atmósfera, tal y como le ocurrió a la saga de Harry Potter también, porque si nos acordamos, la estructura era que las dos primeras películas eran muy infantiles, eran muy inocentes, tal y como eran los personajes, porque eran todavía pequeños, y a medida que los personajes iban creciendo, la película iba madurando con ellos al igual que el tono. Esto es algo que se intenta reproducir aquí, pero yo no creo que tenga el mismo sentido, y además es innecesario, porque mientras que en Harry Potter la historia se volvía más adulta a medida que los personajes se iban volviendo adultos, aquí empezamos la primera película de Animales Fantásticos con también un mundo mágico, un poco infantil, un poco inocente, que mantenía ese tono infantil, pero era lo suficientemente adulto. Aquí de repente ya nos encontramos con que todo es bastante más tenebroso, y de hecho más prueba de ello es que precisamente la magia propiamente dicha en esta película se pierde, y ocurre algo muy interesante, y es que no tiene la magia en el mundo mágico, no tiene absolutamente ninguna presencia ni ninguna relevancia dentro de esta historia. Y esto quizás sea un detalle que pase por alto y que la gente lo ignore, pero es que realmente si quitas la magia, todo lo que es la magia dentro de esta historia, la historia puede funcionar igual. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que si, por ejemplo, los personajes fueron todos con pistolas, la historia se podría desarrollar del mismo modo. Lo único mágico que hay en esta película, el único elemento mágico que hay en esta película es el cervatillo mágico que elige el líder de la Confederación Mágica, del organismo político que está por encima de los ministerios. Y entonces casi parece que esta película en verdad no vaya sobre magia, es que no va de magia ni del mundo mágico. Esta historia es sobre una conspiración política mundial y es casi una historia de espías, y esta película me ha recordado un montón a una que he visto recientemente en el cine, una película bastante mala también, por cierto, que es la de Kingsman. Y si nos damos cuenta es prácticamente igual, van de lo mismo, que es, se forma un grupo de agentes extraoficiales de élite que lo que quiere hacer es acabar con una conspiración que pretende provocar una guerra mundial. Y acordémonos que lo que quiere hacer Grindelwald es provocar una guerra con los muggles. E incluso para más paralelismos, el plan que hacen también en ambas películas es dentro de un tren. Esto es un detalle muy tonto, pero ¿por qué puñetas los magos viajan en un tren cuando tienen medios de transporte mucho más eficientes que eso? O sea, sí, y no me salgáis con que sí, los magos viajan en tren porque mira, ahí está el expreso de Hogwarts que lleva a todos los niños al colegio. Pero eso tiene una explicación logística, y es que precisamente los niños no saben utilizar magia, no saben montar a escoba, entonces es una forma de llevarlos hasta el colegio, porque no son usuarios de la magia. Pero aquí estamos hablando de magos adultos. ¿Por qué
viajan en tren. En fin, esto es un detalle tonto, pero da igual. Vale, esto, como digo, es una historia sobre una conspiración político mundial. Y aquí se introduce otro grandísimo retcon, del cual yo, al menos yo, después de haberme leído toda la saga de Harry Potter y haberme hecho una idea de cómo está configurado ese mundo, aquí tenemos otro retcon, y es que al parecer existe un poder político más grande y que está por encima de todos los ministerios de cada país, que es la Confederación Mágica, una especie de ONU dentro del mundo mágico. Acordémonos de que esta historia se desarrolla entre los años 1920 y 1930, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, bueno, y esto no es ningún secreto, ya sabíamos que los magos sí son mucho más avanzados que los muggles, son una sociedad muy superior a la nuestra, los muggles, incluso en lo político. Porque acordémonos de que la ONU, como organismo que está por encima de los gobiernos de todos los países, se formó precisamente como resultado de la catástrofe de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y la ONU se formó para precisamente evitar ese tipo de desastres. Entonces fue la consecuencia de un desastre, fue algo que se necesitaba hacer. Aparentemente los magos tienen ese mismo organismo, una especie de gobierno por encima de los gobiernos de cada país que dictan leyes. Y básicamente esa confederación mágica tiene un líder que es el líder del mundo mágico. Aquí se introduce un concepto que es la verdad que yo creo que muy importante, pero que está mal introducido, precisamente por lo que acabo de decir, y es que si la comparamos con la ONU surgió precisamente a raíz de un desastre. Aquí no sabemos por qué ellos son más avanzados y por qué han formado esa confederación mágica. Aparentemente no importa, pero yo creo que sí importa el saber por qué existe un poder por encima, pero esto no es algo que se nos cuente ni se nos introduce, sino que se nos da como una verdad ya hecha. Existe un organismo mágico, un poder por encima de todos los gobiernos. Vale, ¿y por qué es importante esto? Porque aquí, alrededor de este concepto, gira en verdad toda la historia de esta tercera peli. Y es que lo que pretende hacer Grindelwald es hacerse con el poder y ser el próximo líder mundial mágico. Entonces se presenta a las elecciones. Y aquí la película se pisa a sí misma. En un primer momento se determina de que al líder mundial mágico se le va a elegir mediante democracia, es decir, la gente va a votar. Pero de repente, no me acuerdo ya por qué, no creo que se explique, hay un cambio de planes y se determina que ahora lo que va a ocurrir es que al líder mágico lo va a elegir un cervatillo mágico, el cual posee la capacidad de ver el alma de cada persona y así poder determinar la pureza de las intenciones de esa persona y ver si es una persona buena o no. Este es el único elemento mágico en torno al cual gira esta trama, y de hecho es un plot device diseñado exclusivamente para Newt Scamander para justificar su presencia. ¿Os acordabais de Newt Scamander? Sí, pues sigue en esta película y ahora es un personaje secundario más, ya me parece que no es ni siquiera un coprotagonista, porque una vez más, al igual que en la segunda película, la presencia de Newt no tiene ningún sentido, y entonces a la fuerza se le ha querido dar un sentido dentro de esta historia al introducir este concepto del cervatillo mágico que elige a los líderes mundiales. Entonces hay una cosa que pasa en esta historia precisamente con lo del cervatillo mágico, y es que ocurre algo sin sentido completamente, que es cuando dan el giro y dicen fuck la democracia, al líder mundial no lo va a elegir la gente, sino que lo va a hacer este animalito, y aquí es donde se dan por supuestas algunas verdades supremas que nadie se atreve a negar, y es que, por ejemplo, la democracia no es fiable como instrumento, y es más fiable que un animalito elija al líder, porque se supone que es incorruptible, porque como es mágico, la magia es innegable y es incorruptible, y precisamente ahí está Grindelwald para demostrarte que efectivamente no es así, que además es mucho más fácil amañar unas elecciones de esa manera que convencer en masa a todo un pueblo y hacerles cambiar de opinión, y cambiar a la opinión pública. O sea, la gente confía en un animalito que es fácilmente corruptible porque dicen que es una tradición, lo cual en sí es ya una falacia. Decir que algo es mejor porque se lleva años haciendo, porque es una tradición ancestral, la de elegir el líder mágico mediante el cervatillo ese, es una grandísima falacia. Precisamente se inventaron los procesos democráticos para ir en contra de esas tradiciones primitivas. Pero bueno, parece que los magos no son tan avanzados como nos pensamos que son. Vale, otra cosa que está mal con esta película, y es que para contrarrestar o para ir en contra de todo lo que es la trama y conspiración de Grindelwald, Albus Dumbledore diseña un plan para derrotar a Grindelwald e intentar hacer que él no sea el candidato a las próximas elecciones. Vale, un poco de contexto, ¿por qué esto es así? Porque Grindelwald se hace con ese cervatillo mágico al que
acaba corrompiendo para que lo elija a él durante las elecciones. Y gracias a la sangre de ese cervatillo, lo que le permite a Grindelwald es ver el futuro. Entonces se supone que tú no te vas a poder adelantar a las acciones de Grindelwald ni poder sorprenderle de ninguna manera, porque si es capaz de ver el futuro inmediato, no vas a poder hacer tú ningún plan. Y entonces, ¿cuál es el genial plan de Albus para ir en contra de Grindelwald? Y de verdad que no os estoy tomando el pelo, pero es que el plan de Albus es literalmente el tercer capítulo de la cuarta temporada de Rick y Morty. Y sea cual sea el plan, se anulará cuando Golpetron revele que nuestro plan era parte de su plan. Si nuestro comportamiento colectivo es lo bastante aleatorio, deberíamos poder eludir las chorradas forzadas de Golpetron como si no existieran. Y por eso todos cumpliremos las órdenes de... Aleatron. Que empiece la no fiesta. Os juro por lo que más queráis que es literalmente eso. Entonces, ¿cuál es la idea genial de Dumbledore? Actuar de forma random. El plan es que nadie sabe cuál es el plan. Ni los personajes, ni tú como espectador. Entonces, de las 2 horas y media que dura esta película, te pasas 1 hora y 40 minutos ver a los personajes realizar y ejecutar toda una serie de acciones que ni siquiera ellos mismos entienden por qué lo hacen. Y estás viéndolo ahí sin saber a qué te va a llevar siquiera, ni qué es lo que está ocurriendo en la pantalla. Todo ello para acabar en que el plan fracasa y Grindelwald acaba consiguiendo lo que quiere, que es ser el candidato de las elecciones. Y además, esto es algo que constata uno de los personajes, que es el hermano de Newt, y literalmente, textualmente, lo dice en pantalla. Dumbledore, hemos fracasado con nuestro plan, estamos en el punto cero, en el punto de partida. Grindelwald ha conseguido lo que quiere. Bueno, en fin, en resumen, esta película es totalmente horrible, no tiene ningún sentido, se pisa a sí misma continuamente. Menciones honorables aparte, Jacob Kowalski pinta menos todavía en esta película, menos que antes incluso. Ahora ya es un personaje meme. Por alguna razón le dicen que lo necesitan porque tiene un gran corazón y mucha valentía, pero realmente no es un personaje necesario para ejecutar ese plan. Además, yo creo que se ríen de él porque le dan una varita mágica y encima le dicen a la cara que la varita no es funcional, no tiene un núcleo mágico para poder lanzar hechizos. Entonces Jacob está ahí, no se sabe por qué. Otra cosa que no se sabe por qué está ahí es Hogwarts. Aparece, me parece que hasta en 2 ocasiones. Solamente sirve como escenario para 2 escenas que perfectamente podían haber ocurrido en cualquier otro lugar. Únicamente han metido Hogwarts para poder justificar el poner la banda sonora de John Williams y así tocarte un poco la fibra nostálgica del corazón. Pero realmente Hogwarts es que no pinta nada. Si la magia ya no pinta nada en esta película, porque es que es irrelevante, da igual que se lancen hechizos, que se disparen balas de pistola, Hogwarts es menos relevante todavía, es que no pinta nada Hogwarts ahí. Esto ya no es una película sobre el mundo mágico, esto es una historia que va sobre otra cosa completamente, y encima es false advertisement, es publicidad falsa, porque es un título totalmente clickbait. Los secretos de Dumbledore, no vas a descubrir nada nuevo, nada que te cambie la percepción del personaje o lo que tú sabías de él anteriormente. Y en fin, esta película es una auténtica mierda. Si pensáis que no tengo razón o si la película os ha gustado, por favor, ponedmelo en los comentarios, decidme dónde me equivoco, la verdad que quiero saberlo. Si hay alguna explicación lógica a las cosas que he dicho aquí que puedan contradecirme a lo que he dicho, ponedmelo por favor también. Es que de verdad que quiero conocer la opinión contraria a esto, porque estoy convencido de que esta peli es una mierda y toda la saga lo es. Suscribiros si os gusta el tipo de comentario que hago y hasta otra.